Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Quiero comunicarles que ya nos cayó el frío, porque allá en los aparatitos dice 69 grados de temperatura. No sé si llegó aquí adentro o llegó allá afuera. Pero yo sí les pido, si tienen una cobijita por ahí, que me la presten. Hermano, no se crea, hermano Jaime. Está bien, está sabroso. Como quiera, ya le pagué. Sí. Dije, bueno, no sé si el hermano es de Reynosa o de Alaska. Dice que es de Alaska el hermano. Ya pasaron todos los jóvenes, hermanos. Si recordamos el miércoles, hermanos, empezamos un estudio. Lo vi y lo sentí un poquito apurado, queriendo expresar todo lo que necesitaba como introducción para seguir el tema en esta tarde. Lo vi un poquito apurado, espero no haber confundido más que edificar, pero tenía que llegar ahí para poder llegar al tema donde vamos a estar basados, o sea, el capítulo o el versículo donde vamos a estar basados esta tarde. Si hay algunas preguntas o algunas dudas del miércoles, pues después del servicio, pues nos sentaremos y platicaremos sobre algunas dudas del miércoles pasado. ¿Okay? El mismo tema del miércoles pasado, ¿qué es? La obra que me mandaste hacer. Y luego la basamos en Mateo, capítulo 9, versículo 35. Ahí lo basamos, hermanos. Y llegamos ahí, así que yo les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9 y versículos 35. Vamos a leer esto. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Recordamos que en el capítulo 4 el Señor Jesús empieza su ministerio después de haberse dado cuenta, después de que fue tentado en el desierto, después de haberse dado cuenta que Juan el Bautista estaba en prisión. En el versículo 12. Y dice la escritura que él de ahí se fue rumbo a Galilea. Y nos habla todo el capítulo 4, lo vamos a recordar un poquito. Pero el versículo 16 del capítulo 17, del capítulo 4, nos dice que ahí empieza su ministerio. Empieza a trabajar en las áreas de Galilea, en los pueblos y las aldeas, por eso nos dice aquí. Y si vamos al capítulo 4, versículo 24, nos lo había dicho por primera vez exactamente lo que estaba haciendo. Y dice ahí en el 23 y el 24, dice atrás, antes de lo que acabamos de leer, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Aquí no habla de ciertas partes en particular, como allá que dice en todos los pueblos y todas las aldeas. Aquí habla de todo Galilea. Para que puedan entender esto de Galilea, hermanos, ¿cómo se lo voy a poner en algo presente? Vamos a suponer que es el estado y hay varias ciudades en ella. ¿Sí se entiende mejor? Así que todos los pueblos y todas las aldeas pertenecían a Galilea, pero Galilea era bastante grande, hermanos. Y se enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yendo atrás al capítulo 9, nos dice el versículo 36, y al ver la multitud, después de que andaba predicando él,
Dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Había un gran problema en la doctrina de aquellos hombres de la ley, de aquellos sacerdotes de la ley, que no estaban doctrinando como debía ser al pueblo de Dios. La gente estaba confundida. Yo me pongo a pensar, como les había dicho el miércoles, que tenemos ese problema ahorita también. En muchas diferentes doctrinas que el hombre saca, la gente se confunde y a veces ya no sabe ni para dónde ir. Y a veces uno quiere hablarle a la gente y le dice, déjame hablarte de Dios. Dice, no, dice, me confundes más. Y aquí vino fulanito y vino aquel y vino aquellos y lo confunde. Bueno, esta gente estaba perturbada, tenía bajo el dominio de aquellos que sabían la ley y que debían de darle esperanzas para sus enfermedades, para sus necesidades y protegerlos de todas cosas. Jesús dice en el versículo 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de los mies que envíe obreros a su mies. Se declaraba un trabajo arduo, hermanos. El Señor iba a empezar una lucha contra el mal, y por lo cual necesitaba soldados. Y Él dice, hay que rogarle al Señor de la mies. En una metáfora, quiere decir, hermano, que hay que orarle al Señor, hay que orarle para que mande obreros a su obra. ¿A cuál obra? A la obra que Cristo venía a hacer aquí en la tierra. El capítulo 10 dice que ahí preparó a sus discípulos, a los 12 que había escogido anteriormente en los capítulos pasados. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, en el capítulo 10, versículo 1, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que miro yo, hermanos, que lo mismo que andaba haciendo Jesús en la tierra, como ya nos había dicho en los versículos leídos, que venía a aliviar enfermedades, a darle darle la vista a aquellos que estaban ciegos, a curar mucha gente y a predicar el evangelio. Y aquí le dice lo mismo a los apóstoles, que vayan y hagan lo mismo que estaban haciendo él. Ese mensaje llega hasta aquí, hasta la actualidad. Dice ahí, y lo dijo, pero previno algo. Los previno porque en el versículo 16 nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, era una lucha fuerte y ahorita lo vamos a ver por qué. Era una lucha que Él los mandaba a hacer, hermanos, porque Él vino a hacerla también. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Enseñar a sus discípulos para que sus discípulos pudieran hacer el trabajo que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Les dio, dice, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, les dio toda esa autoridad para que hicieran eso. ¿Ok? En el capítulo 11, voy a adelantar un poquito. En el capítulo 11 nos vuelve a repetir el Señor los versículos que hemos leído del capítulo 4, versículos 23 y 24, y del capítulo 9, versículo 35. Y de esta manera, en el capítulo 11 y versículo 1 y 2, nos dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ya pasó todo el capítulo 10, hermanos, dice a su discípulo, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, dice el versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí hay una controversia a veces entre la gente que dice, ¿qué pasó con Juan? ¿Que no lo vio que cuando lo bautizó vino el Espíritu de Dios como paloma y vino hacia él y se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado
en la cual tengo complacencia. Entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué Juan hace esta pregunta? Le manda a hacer esta pregunta al Señor. El versículo 4 al versículo 5, y luego vamos a una explicación de los primeros versículos. Dice el 4, respondió Jesús y le dijo, ir, vayan, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Hubo duda en Juan? No hubo duda, hermanos. Muchos dicen, bueno, si él iba a empezar su ministerio y nació en Nazaret, en la parte de Judea, ¿por qué no se dedicó su tiempo a predicar primero en Judea? Hermanos, el problema, si leemos todo el capítulo 11, nos podemos dar cuenta, dice el Señor ahí para brincar un poquito, ¿por qué fue esta pregunta? Si nos vamos ahí al 18 del capítulo 11, dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A pesar de que estaba preso Juan, no fue una duda de que el Señor era el Hijo de Dios, sino que lo que él pensaba, dice, ¿cómo es posible que yo viniendo a abrir el camino para ti, por decir, esas son mis palabras, la gente ya no nos cree, y ni a ti te cree tampoco? ¿Acaso? ¿Qué está pasando? Porque lo podemos ver en el versículo 20 del capítulo 11, donde dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, vosotros tiempos a que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, las ciudades donde él había predicado, donde él había enseñado, donde él había sanado enfermos, no estaban creyendo. Había una influencia muy grande de los fariseos y los escribas, hermanos. Lo tenían completamente confundido. Por eso Juan dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no cree? No creo cuando cuando yo vine y abrí el camino para ti, por decir. Entonces aquí nos está comprobando, hermanos, que la gente estaba muy terca en seguir pecando. Y es el problema que ha existido siempre. La mies es mucha y los obreros pocos. Y ese es el problema, hermanos. Cuando la gente se descarría, cuando la gente no sabe qué hacer, es que faltan obreros. Faltan quien les predique la palabra. Y también aquellos que se les predica, muchos ya no van a hacer caso. Ya su corazón está entenebrecido. Y tenemos ese tipo de problemas. Leíamos ahí en Lucas ahora, capítulo 4, versículo 14 al 21. Si alguien le puede dar lectura ahí para que me ayude con la garganta. Perdón. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por todas las tierras de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén, hermano. Este versículo, hermano, ese es el principio de su ministerio también. Lo pusimos un poquito más adelante. Es el principio de su ministerio. Él venía a cumplir la escritura. En la escritura se había profetizado la salvación y él venía a cumplir. Salud, hermanos. Venía a cumplir la escritura de Isaías. ¿Okay? Ahí mismo, en Mateo capítulo 12, y versículo del 22 al 28, que alguien lo pueda leer. Entonces fue traído a él el endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serían vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, y ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora el Señor Jesús le da una voz de alerta a los fariseos, hermanos. Esa era su lucha constante. Aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios. Aquellos que estaban en contra de Él por hacer lo que Él estaba haciendo, la obra que su Padre le había mandado. Esta obra, hermanos, como les dijo a los discípulos en el capítulo 10, versículo 16, que seríamos nos contamos todos, seríamos entre ovejas entre lobos rapaces. Y esto fue la lucha. Aquí es declarado la lucha de los fariseos contra la palabra de Dios. Por eso él dice que si entonces él echa fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos ya está aquí. Ellos no entendían eso, hermanos. Ellos no entendían que verdaderamente ahora se había desatado una lucha fuerte contra el mal. Y ellos seguían insistiendo, porque dice 38 y 40 ahí en el mismo capítulo, dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice, porque ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, hermanos. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Simplemente no querían nada con Jesús. ¿Cuál creen ustedes que podía haber, que ellos sentían al ver que el Hijo de Dios estaba sanando gente y haciendo milagros en la tierra? Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que los molestaba a estos hombres? Que ya nadie iba a creer en él. Ok. Que nadie iba a creer en ellos. ¿Qué más, hermano? Que tenían envidia. Ok. Miren, aquí hay otro relato en el capítulo 9. El capítulo 9 de Mateo, del 9 al 13. ¿Quién puede leer ahí? Pasando Jesús de ahí,
vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El mensaje que Jesús le daba a los fariseos, hermanos, era la palabra misericordia. Cuando Él nos habla en Mateo 9, 35, Mateo 4, 23 y 24, nos habla que Él vio las multitudes, es Mateo 9, 36, que Él vio las multitudes dispersas, hermanos, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. El ingrediente principal que les faltaba a aquellos hombres que representaban la ley era misericordia. Esta gente pensaba que con los sacrificios y implantar los sacrificios del Antiguo Testamento era suficiente para la salvación y para poder ayudar espiritualmente a la gente. Y no era así. La gente estaba desesperada, hermanos. Desesperada. Siempre me gusta traer algunos mensajes de la Escritura, traerlos al presente. Porque lo que estaba pasando aquí, hermanos, no quiere decir que no está pasando ahorita. Yo creo que si nos enfocamos en las palabras que hemos estado leyendo, claramente entendemos que esto está aconteciendo ahorita, hermanos. Está aconteciendo. A veces, como dice aquí, que el que necesita al médico son los enfermos. Estos hombres criticaron a Jesús por haberse sentado a la mesa con publicanos y pecadores, y luego le dicen a sus discípulos, ¿qué es esto? Nosotros somos para ir al mundo y traer a la gente a Dios, no para traer el mundo a la iglesia y se quede, sino para traer la gente del mundo a la iglesia para que acepten las cosas de Dios. Aquellos labradores, cuando dice el Señor, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, esos obreros son los que se necesitan y se han necesitado siempre, hermanos. Pero no vamos a agarrar o no vamos a poder predicar a los que ya estamos predicando dentro de la iglesia. Tenemos que predicar también a aquellos que están en el mundo para que ellos dejen el mundo y se conviertan a Dios. Misericordia quiero, no sacrificio, les decía a los fariseos. Estos querían hacer todo con sacrificios. Ya no se concentraban en las cosas de Dios. Pero había ingredientes que la ley tenía buenas, que Jesús venía a cumplir también. Pero ellos no las ponían a trabajar. Simplemente ponían las cosas a sus conveniencias, hermanos. ¿Qué dice el 23? El capítulo 23 de Mateo y versículo 23 al 26. Limpias de fuera del vaso y del plato
por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. 26, hermano. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ahí está, hermanos. Voy a preguntar versículos por versículos en estos pasajes, hermano. Si leemos el versículo 23, ¿cuál era el ingrediente principal de la ley que necesitaban ejercer los fariseos y los escribas? ¿Ah? Justicia, Misericordia fe. y la fe. Ahí está, hermanos. Cosas que ellos no hacían, hermano. ¿Qué es lo que vino Jesús a ofrecernos a nosotros? Misericordia. Misericordia, hermanos, es lo que vino a hacer. ¿Ok? El versículo 24, ¿cómo pueden ustedes descifrar este versículo? Déjenme decirles por qué estoy haciendo esto, hermano. Lo estoy simplificando. Lo quiero porque, como les dije hace rato, lo que estamos leyendo está sucediendo, hermanos. Y lo que la Escritura nos trae es aprendizaje para nosotros. Pero si nosotros tomamos esto así a la ligera, no vamos a entender el mensaje. ¿Qué nos dice el 24? Guía de ciego, coláis al mosquito y tragáis al camello. ¿Cómo entienden esto? ¿Nadie? ¿Hipocresía? Quizás. Ellos juzgando personas para cosas no muy importantes como no lavar las manos. Exacto. Valían malas tradiciones. Valían mucho más las tradiciones. Se enfocaban en cosas insignificantes cuando ellos estaban haciendo algo peor, hermanos. ¿Nos puede traer esto al presente? Sí, sí. También la gente esto, hermano, se cree que sabe y no sabe, ¿verdad? Como guías ciegos. O sea, ¿cómo vas a dirigir a alguien si tú no sabes? Si tú no sabes, ahí está, por eso digo. Aquí está en parábolas, hermano, pero tiene mucho significante. Aquí lo que dice el hermano, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué mensaje le da a la gente? A los fariseos, perdón. Primero es lo espiritual, hermano. Primero es tu corazón. Primero es tu alma. Primero eres tú adentro y no quieras con hechos representar algo que tú no eres. ¿Cabe esto en el presente? Sí cabe. Porque por dentro, decía Pablo a un sacerdote, dijo, por fuera hacemos como tumbas blanqueadas, pero por dentro son un costal de huesos, por decir. Por eso dijo Jesucristo, hagan lo que ellos dicen, Sí, no lo que ellos hacen. Y se basaban en los fariseos. se basaban en ellos. Entonces, ese es el mensaje. 26, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto nos encamina, hermanos, esto nos encamina a que nosotros tengamos cuidado de nuestro corazón, de nuestras cosas espirituales. ¿Qué es lo que el corazón está atesorando para poder hacer la obra que Jesús ahora nos ha mandado a hacer a nosotros? Como cristianos, nosotros también nos han mandado a hacer una obra. Al principio se enfocó el tema en lo que que Dios mandó a Jesús para hacer la obra. Ahora que Jesús ya ha estado en la tierra y que ha muerto, sepultado y resucitado, esto se convierte a la iglesia, hermanos. La obra que Jesús nos mandó que hiciéramos. ¿En dónde nos dice eso? ¿Qué parte de la Escritura? A todo el mundo. Ir por todo el mundo. ¿Ve cómo ahora cambia?
Jesús enseñó a sus discípulos y los manda a predicar. Ahora Jesús manda a su iglesia. Dice, porque todas estas cosas son anunciadas, las multiformes cosas de Dios tienen que ser anunciadas por la iglesia. ¿Qué, hermanos? Entonces, ¿estamos aprendiendo algo? Jesús no vino a condenar. Cuando lo criticaron por sentarse en la mesa de los fariseos y de los pecadores, los recaudadores de impuestos, Él no vino a condenar a nadie. Y ahorita todavía no viene a condenar a nadie. La condenación viene a su tiempo. Por eso dice en Juan capítulo 3 y versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea por Él salvo. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, versículo 56? Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Y se fueron a la. Ahí está. Así que el más grande deseo de nuestro Señor, el más grande deseo de nuestro Señor es que todos estemos salvos. ¿Qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Jesús sufre, hermanos. Dios sufre por ver a sus hijos descarriados como ovejas que no tienen pastor. El versículo 36 del capítulo 9, ya lo hemos leído constante, pero ese es el que más me motiva a mí para este mensaje. Dice, a ver, la multitud tuvo compasión. ¿Qué quiere decir misericordia? La misericordia debe existir en todo cristiano para poder hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Tiene que existir la misericordia en todos los cristianos. Ahí en Mateo capítulo 5 y versículos 17 y 18, hermanos. Quizás se pregunten por qué estamos para atrás y para adelante en esta escritura. Pero es que hay muchos mensajes que hay que entender, hermanos. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, fíjense lo que nos dice ahí. ¿Quién lo puede leer? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo esto, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una Jota. jota ni una firma pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Salud. Hasta que todo se haga cumplido. Jesús no vino a quebrantar la ley, ya que había aquí los fariseos que según eran los doctores de la ley. Había los escribas que escribían la ley. Y había muchos otros representantes de la ley que ellos pensaban que lo sabían todo. Pero ¿qué les faltaba? ¿Cuáles fueron los ingredientes que le faltaba? Ya lo dijimos. Misericordia, justicia, fe en las cosas de Dios. Así que el Señor no vino a quebrantar la ley, sino que vino, ¿qué dice? A cumplirla. ¿Ok? A cumplir. Es un dato que nos da las Escrituras, que Él vino a cumplirla. Cuando habla de cumplir, se repite varias veces en este Evangelio, el cumplimiento. Estamos viendo también que el cumplimiento de las profecías se hicieron efectivas, como hicimos otros, en los evangelios, cuando Jesús vino a la tierra. Pero también hay otro cumplimiento, hermanos. Y yo quisiera que fueran a Hebreos capítulo 10 y versículo 9 y 10. Hebreos 10, 9 y 10.
una vez para siempre. So, ¿qué venía a cumplir también el Señor? Esa es la voluntad del Señor. Pero también venía a cumplir lo que el Señor estaba destinado que venía a hacer. ¿Ok? En Colosenses capítulo 14, versículo 2, capítulo 2, versículo 14, perdón. Colosenses 2:14. ¿Ok? Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. ¿Ok? Jesús entró en la ley. ¿Ok? Pero también cumplió que la ley tenía que ser abolida para empezar una nueva etapa, por decir. Una nueva etapa. Él tenía que morir y resucitar para que la iglesia, para que el reino de Dios llegara. ¿Preguntas? En Lucas 24:46, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, ahí está uno de los versículos. Ahí está. Ahora la obra la tenemos nosotros, hermanos. Ahora nosotros tenemos esa obra que Jesús nos manda a hacer. En la transfiguración, cuando hablábamos en Mateo capítulo 17, del 1 al 5, aparecieron Elías y aparecieron Moisés, y Pedro le dice, vamos a brincar todo esto, que le dice al Señor que si quería que le hicieran 3 enramadas. Pero, ¿qué más dice ahí? ¿Qué más dice? En Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece 17:5, hermana. De 1 al 5, perdón. 6 días después de Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo descubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Así que nosotros tenemos que oír a Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, el versículo 2, también, ¿qué nos dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Ahora miren, Efesios capítulo 5. Ahora hablemos de la iglesia. ¿Qué dice
Pablo aquí en el capítulo, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok. ¿A quién se lo dice, hermano? A la iglesia. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar, ¿qué dice? En amor, que es donde viene la misericordia, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando dice ser imitadores de Dios, o sea, de Cristo Jesús, hermanos, claro que nosotros no vamos a sacar demonios, así como lo hacía Jesús literalmente, o resucitar un muerto, pero cuando se habla de imitar, hermanos, se habla que tenemos que imitar a Dios. Por eso recalco que la obra que nos mandaste hacer ahora aplica a nosotros. Ahora nos aplica a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de los milagros y todo eso, ¿qué es lo que tenemos que imitar a Dios ahora, a Cristo? Lo que acabamos de leer, misericordia, fe. Mucho amor. Predicar. Él vino a predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Sí? Primero ser lo que Él nos mandó ser y por todo el mundo Y predicar. ser obediente. Ser imitador de Él. Trabajar como Él trabajó. Y así nos dice también en 1 Corintios 11, nos dice Pablo. Ser imitadores de mí, que yo de Cristo, como yo de Cristo. Para finalizar, hermanos, vamos a ir en segunda de Pedro y vamos a ir despacio en esta lectura, porque ya los encargaré con versículos. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, y déjeme dar una pequeña explicación. Recordemos lo que encontró Jesús cuando fue a predicar a Galilea. ¿Qué fue lo que encontró él? ¿Qué fue lo que a él le dio compasión? Descarriadas, perdidas. Eso fue lo que le dio compasión. Sintió misericordia por esta gente que estaban como ovejas sin pastor. No había quien los guiara, no había quien les ayudara. Bueno, vamos a ir leyendo estos versículos, pero los vamos a hacer en pausas. Alguien que me lea en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo de 1 al 4 y luego dígame si entendieron los versículos. 2 de Pedro capítulo, ¿qué les dije? 3 del 1 al 4. Ahí está. ¿Se fijan la voz de alerta que nos hace el apóstol? ¿No fue lo que pasó cuando Jesús llegó a predicar, cuando inició su ministerio? ¿Y qué nos dice ahora? Una voz de alerta. ¿Qué es lo que nos da a entender? Ándele, hermano. Así que estamos entendiendo, hermanos. Estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Y lo bueno es que a veces uno predica y habla y enseña, pero los textos nunca son entendidos. Por eso me tomo la libertad de preguntar si entendemos lo que estamos leyendo, hermanos. Aunque se alargue un poquito, pero ya. Ok, entonces nos da una voz de alerta, dice, porque vendrán burladores. Y fíjense que ahorita nos dicen también en el versículo 4, como nos decían ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Dice, así dicen muchos, que ya viene Dios, que el mundo se acaba para el que se muere, y que el mundo esto, y empiezan a hacer un montón de ideas que no son correctas, hermano. Y es donde lo convencen a uno a veces, si uno está débil en la fe, lo convencen. Pues sí es cierto, ¿desde cuándo que están diciendo que Cristo viene y no ha venido? Bueno, ¿qué dice el versículo 5? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua que existe. ¿Ok? Eso es lo que ignora la gente. Le sabe a uno, pero no, no voy a la iglesia, que Dios es el mismo, pero no saben que hay un Dios todopoderoso. Y cuando uno les pregunta de Dios, ellos saben que hay un Dios, pero no lo aceptan, hermanos. Y lo dice, dame pruebas. Dame pruebas. Pues oye, ¿no estás viendo tú la creación? Fíjate la creación que Dios hizo. ¿Okay? Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anhelado en agua. ¿Ok? El mundo desde entonces pereció abnegado en agua. No me voy a ir, eso lo vamos a encontrar la información esa en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3. Déjenme explicarle por el tiempo, hermanos. Recuerden que Noé le estuvo predicando al pueblo y no fue un día ni fue dos. ¿Cuánto tiempo creen que se tardó en hacer el arca? Ahí estaban viendo el avance de la estructura que él estaba haciendo. Y seguía predicándole a la gente y la gente no creía. No creían que iba a ser una barca tan grande así para meter tantos animales. No creían. Estos hombres que nos hablan aquí en el versículo 4 no creen que Jesús va a venir por segunda vez. Muchos todavía en el mundo, la mayoría no creen que va a venir Cristo Jesús. Las denominaciones no creen que va a venir Cristo Jesús. Dice, pero si lo predican, sí, pero si lo predicaran la verdad, entonces supieran y tuvieran fe que Cristo va a venir por segunda vez. Ellos dicen, sí, voy a ser salvo, pero eso es una mentira, hermanos, por la manera en que tuercen las Escrituras. Tuercen las Escrituras. Aquellos hombres se llenaron de pecado, vieron a Noé hacer el arca por muchos años. Muchos años. Unos dicen que 100, otros dicen que 120, y hay una contradicción ahí en el tiempo, pero fueron más de 100 años lo que se tardó en hacer esa barca. No creían que iba a llover. Y no creían, esa es otra. Y muchos no creen que Jesús va a venir por segunda vez. Ok, del 7 al 11, ahí en 2 de Pedro. ¿Quién lo puede leer? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿qué? Por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál fue la palabra? La misma palabra que dijo Dios allá en el tiempo de Noé. Es la misma palabra que nos está diciendo ahora, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque Dios no retrasa, ¿qué? Dice su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que quiere que todos acudan al arrepentimiento. ¿No es exactamente lo que estaba haciendo Noé en ese entonces? Predicando, los arrepiéntese, y ellos gozándose y dándose en casamiento y haciendo sus fiestas, y exactamente está pasando lo mismo, hermanos. Está pasando lo mismo. Preferimos todas esas cosas que estar en las cosas de Dios. ¿Ok? Dice el 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando en la Escritura se dice 1000, es un tiempo indefinido, hermanos. No hay definición de esto. El 1000 en el Apocalipsis se distingue como tiempo indefinido. No son 1000 años literalmente, es un tiempo indefinido. ¿Desde cuándo que lo está anunciando? Nos lo dice, fíjese, cuando escribieron a 2 de Pedro, ya los burladores estaban diciendo, no, esto se está predicando de hace mucho, desde que los padres de nosotros murieron. Entonces,
¿Cuál será el tiempo en que la venida del Señor? Aquellos señores con Noé miraron el arca. Quizás pudieran haberse arrepentido ya cuando estaba poniendo el último clavo, por decir. Nosotros no sabemos cuándo se va a poner el último clavo en el arca que nos va a llevar al cielo, que es Cristo Jesús. No sabemos. Aquí lo más lo tenemos. Puede ser mañana, puede ser ahora, puede ser la semana. No sabemos. Por eso dice que para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ya lo leímos eso. Nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que está hablando Dios ahora. ¿Estamos bautizados? Sí. Pero nos hemos arrepentido de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de lo que le hemos faltado a Dios. Porque si estamos bautizados y no estamos arrepentidos por los pecados que hemos cometido, hermanos, arrepentían. Hay que arrepentirnos ahora. Para que si llega a venir Cristo por segunda vez, nosotros estemos listos. Cuando esa barca esté lista, pueda abrir la puerta para que todos entremos. Eso es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos encamina a la salvación. Por eso esto se hizo como un tipo de historia de libro, para poder llevar a un entendimiento mejor, que no son cosas del predicador, que no son cosas del hombre, sino que el mensaje viene directamente de Dios y de la Escritura. ¿Está usted listo? ¿Sabe usted cuándo se va a poner el último clavo en la barca? Hablando figurativamente, porque si no lo sabe, prepárese ahorita. Si le ha faltado al Señor, prepárese, arrepiéntese, porque eso es lo que está esperando el Señor. El Señor tiene misericordia y Él dijo que no venía a condenar a nadie todavía. Pero en el día del juicio serán condenados aquellos que le faltaron a los mandamientos de Dios. Que Dios los bendiga. Mientras nos ponemos de pie,